En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos con la fe y nuestro Padre en la fe. Vamos con Abraham. De entrada, sabemos que el apelativo típico con Abraham es precisamente ese, nuestro Padre en la fe. Pero, ¿por qué le llamamos Padre en la fe? Esa es la pregunta que nos interesa en esta conferencia. ¿Por qué lo llamamos? ¿Cuál es la razón de llamarlo Padre en la fe? Me parece a mí que el momento en el que se ejerce esa fe de un modo más intenso es el que tiene que ver con el último punto que aparece aquí en la pizarra, es decir, con el sacrificio de su hijo Isaac. Parece que ahí es donde se ejerce más esa fe. De hecho, la carta a los Hebreos, cuando hace el elogio de los grandes creyentes, menciona a Abraham y menciona que Abraham debía tener, es un análisis muy, muy fino y muy interesante el de la carta a los Hebreos, porque dice que Abraham debía tener fe en la resurrección. Eso es muy interesante. No aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento, pero en la carta a los Hebreos se dice que Abraham debía tener fe en la resurrección porque entregándole su hijo a Dios debía tener una confianza en que Dios era capaz de resucitar a los muertos. Y de esa manera la carta a los Hebreos conecta a Abraham con el misterio de la resurrección. Si no me falla la memoria, es el único texto bíblico que hace esa asociación. Pero antes de llegar a ese punto donde tendremos que hacer varias aclaraciones, yo quisiera que hiciéramos el recorrido completo, porque creo que con Abraham nos puede pasar lo que a veces sucede con textos bíblicos, que uno cree que ya los conoce, y uno cree que ya los tiene entendidos y sabidos, y después resulta que siempre hay sorpresas, siempre hay sorpresas. Nosotros sabemos que Abraham era de una ciudad que se llama Ur y que se suele llamar Ur de los Caldeos. Entonces, preparando este tema para vosotros, me encontré con que no había una única Ur, sino dos Ures. Había dos Ur. Una Ur que llaman Ur del norte y otra Ur que es Ur del sur. Y la Ur del sur, que queda en terrenos del actual Irak, como hacia el sur de Irak, esa Ur del sur es la que correspondería propiamente a Ur de los Caldeos, porque pues donde hoy está Irak, esa era la tierra de los caldeos, y ahí es donde quedaría. Pero leamos un texto del capítulo número 11 del Génesis, donde se cuenta ¿qué fue lo que sucedió? En el capítulo 11, versículo 27 y siguientes, leemos esto. Esta es la historia de Terach, el padre de Abram, Nahor y Harán. Los tres hijos de Terach. Abram, que luego pasará a llamarse Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot. Por eso sabemos que, por consiguiente, Abraham era tío de Lot. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos. Ahí aparece Ur de los Caldeos, que es Ur del sur. Por supuesto uno se pregunta, entonces el Ur del norte, ¿dónde quedaba? Bueno, un poco de paciencia y ya vamos ahí llegando. Abraham se casó murió, estamos con Harán. Entonces, a ver, no confundirse. Hay un Harán que es el personaje y hay otro Harán que es la ciudad. Entonces, Harán, el personaje, o sea, el hijo de Terach, fue el padre de Lot. Murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal,
cuando su padre Terach aún vivía. Ahí murió Harán. Abraham se casó con Sarai, que después se llamará Sara, y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Bueno, esto es un poco trabalenguas, pero lo que tenemos es que se murió Harán, el personaje, y quedaron Abraham y Nahor. Nahor se casó con Milca, que a su vez era hija de Harán, o sea, se casó con una sobrina. Tuvo otra hija llamada Isca. Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terach salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Aquí empiezan las sorpresas. El que sale de Ur de los Caldeos no es Abraham. El que sale de Ur de los Caldeos es Terach, el papá de Abraham. Muy interesante. Y sale rumbo a Canaán. ¿A qué se llamaba Canaán en esa época? Canaán era el nombre del país de los fenicios, corresponde más o menos a la costa del Líbano, del actual país del Líbano, y una parte de la actual Siria. Terach salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot, hijo de Harán, y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, esa la escriben aquí con J, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y allí mismo murió Terach a los 205 años de su edad. Entonces, ¿en dónde llamó Dios a Abraham? Pues no lo llamó propiamente en Ur, lo llamó en Harán. Bueno, viendo las cosas, así como estáis vosotras, viendo las cosas, por aquí tenemos a Ur, a 1500 kilómetros, que no es poco, a 1500 kilómetros queda, a ver cómo me tengo que yo que poner para que se vea del lado de allá, aquí en nuestro tablero. Aquí está Ur, 1500 kilómetros hacia el noroccidente, sale de aquí, 1500 kilómetros, llega a Harán. Ese es el recorrido que hace Terach. Ahí el líder del grupo es Terach, que entre otras cosas, para más confusiones, en otras versiones lo llaman Tare. Terach, Tare, no se me parece mucho, pero el hecho es que ese es el papá de Abraham. La Biblia de Jerusalén y muchas traducciones dicen más bien Terach. Entonces salen de aquí, de Ur de los Caldeos. El que está dirigiendo el grupo es Terach. Avanzan en dirección hacia Canaán, pero se establecen en Harán. No llegan hasta Canaán, sino que se establecen en Harán. Ahí se queda Terach junto con su hijo Abraham, la esposa que se llamaba Sarai y el nieto que se llamaba Lot. Y se quedan ahí en Harán. Ese es el final del capítulo 11 del libro del Génesis. Bien, estando en Harán, muere Terach, con esa edad legendaria de 205 años. Muere Terach. Así termina el capítulo número 11. ¿Qué religión tenían ellos? Pues como ellos venían de tierra de los caldeos, una tierra politeísta, entonces realmente la religión que había, el tipo de fe que había o de creencia que había en ese momento, era politeísta, hasta llegar a Harán. Abraham, aunque tenía 75 años de edad cuando todo esto sucede, pues era hijo de su papá. Entonces, Abraham iba en el grupo, porque el que dirigía el grupo era Terach. ¿Por qué estoy destacando y subrayando tanto esto? Porque luego nosotros escuchamos que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y nos damos cuenta que el camino desde Ur hasta Harán, ese camino fue dirigido por Terach. Bueno, ¿y ahora qué sucede en el capítulo número 12? Cuando nos vamos al capítulo número 12, lo que encontramos es lo siguiente.
Capítulo 12. Cuando muere Teraj y el grupo queda sin líder, sin jefe, a la muerte de Teraj se hace oír la voz del Señor. Entonces, en la primera etapa de la vida de Abraham, Abraham es hijo de Teraj. Y él está siendo hijo de familia, aunque tenga 75 años. Él es hijo de familia y él va con el grupo. Cuando muere Teraj, es cuando se escucha la voz de Dios. Dicho de otra manera, Dios toma el lugar de Teraj. Es decir, Abraham, que había sido obediente hijo de Teraj, entra a ser obediente hijo de Dios. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra. ¿Cuál era tu tierra en ese momento? ¿Cuál era esa tierra? Pues era la tierra de Harán, donde ellos vivían. Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Entonces, ahí viene el llamado por Dios. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, dice el versículo 4, Génesis 12, 4, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¿Y a dónde va Abraham? Nos lo responde el versículo 5. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, ¿y hacia dónde iba Teraj? Hacia Canaán. O sea que Abraham lo primero que hace es seguir el camino que había tenido su padre terrenal. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Salieron para la tierra de Canaán y allá llegaron. Bueno, entonces, ¿dónde empieza el ejercicio de la fe de Abraham? Si hablamos de fe en Dios, pues empieza en el capítulo 12 del Génesis, sin ninguna duda. Pero nos damos cuenta que hay una especie de entrenamiento de la fe en Abraham. Y el entrenamiento de él es que él aprendió a ser hijo. Él era hijo y era hijo en obediencia. ¿Eso como a qué suena? Pues eso suena a Cristo, ¿no? Aprendió sufriendo a obedecer, aún siendo hijo, nos dice la carta a los Hebreos. Aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Entonces Abraham se prepara para la fe viviendo como hijo y viviendo en obediencia. De aquí sacamos la primera enseñanza propia de nuestro curso, porque nuestro curso es la purificación de la fe y el crecimiento en el amor. Entonces, ¿cuál es la preparación? ¿Cómo se entrena uno para la fe? Uno se entrena para la fe en la obediencia. Y ahí Abraham estaba obedeciendo ¿a quién? Pues a su padre, a Terah. 75 años de entrenamiento tuvo Abraham. 75 años de entrenamiento en la obediencia. Ese es el entrenamiento para la fe. Lo cual nos muestra la primera gran dimensión de la fe. La fe será fundamentalmente obediencia. Obediencia. La fe es obediencia. Y el entrenamiento para la fe es entrenamiento en la obediencia. Y ese entrenamiento en la obediencia significa de alguna manera una renuncia a uno mismo, una renuncia a tal vez los planes que uno tiene, tal vez el criterio que uno tiene, tal vez el pensamiento o el deseo que uno tiene. Es decir, la fe se prepara y se fortalece a través de la obediencia. Observemos que San Pablo utiliza la expresión que, si Dios permite, vamos a comentar también en este mismo curso, utiliza la expresión la obediencia de la fe. Cuando Dios habla hay que darle la obediencia de la fe. Entonces la primera característica de la fe es la disposición a obedecer. La disposición a obedecer.
María, la que fue llamada por Isabel dichosa por haber creído, es la misma que dice, aquí estoy para obedecer, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. El gran modelo en la fe de todos los tiempos es María. Abraham es nuestro padre en la fe, pero la gran señal, el gran modelo de la fe es María Santísima, y María Santísima hace perfecta su fe a través de la obediencia. Entonces, la fe aparece aquí en clave de obediencia, escucha, disponibilidad. Ese es el entrenamiento que tiene Abraham. Lo cual significa que la pretensión de imponer el propio criterio, la pretensión de salirse uno con la suya, la pretensión de imponerse por violencia o por astucia, va en contra de la fe. La obediencia de la fe es la obediencia de un corazón sencillo, la obediencia de un corazón dispuesto, que no tiene otra agenda que aquello que aparece en la obediencia. Bueno, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, ve a la tierra que te mostraré. Entonces, pues Abraham sale, Abraham parte. Entonces aquí viene otra dimensión de la fe. La fe es movimiento. Bueno, ya lo decíamos en nuestra charla introductoria. Las virtudes teologales no existen como anillos o piedras preciosas que uno mete en una cajita y aquí tengo la fe. La fe existe vital, existe en movimiento. Y aquí la fe es eso, es la que pone en movimiento. La fe implica dejar algo, implica desacomodarse, implica de alguna manera salir, implica de algún modo sufrir. La fe nos hace peregrinos y a través de esa peregrinación nos hace plenamente libres. Entonces la fe tiene un acto de despedida, un acto de abandono. Yo dejo. Y aquí viene la pregunta para nosotros, ¿qué estamos dispuestos a dejar o qué nos cuesta dejar o qué no queremos dejar? Y pues usualmente eso que no queremos dejar es lo que llamamos un apego desde el punto de vista de la teología espiritual, un apego, es eso que yo no quiero dejar. Todos nosotros estamos apegados a muchas cosas, a muchas, y uno no puede dejarlas todas al tiempo. Somos incapaces, no podemos. Dios por eso tiene una pedagogía para irnos soltando, para irnos desprendiendo, para que vayamos muriendo un poquito cada día. Abraham cada día se acercaba a su meta, pero Abraham moría un poquito cada día. Vivir en la fe es vivir muriendo un poquito cada día. Es ir soltando, es ir dejando. Uno no sabe todo lo que le amarra y uno no es capaz de soltar todo, pero Dios lo va haciendo. Durante este tiempo que no nos hemos visto, pues una de las personas que se fue de mi vida en esta tierra fue mi padre, que murió de COVID. Eso pues lo comenté. Mi padre murió de COVID, pero antes de su muerte, a los 88 años de edad que alcanzó a cumplir, antes de su muerte, comentábamos con mi hermano menor, con el que hablamos mucho de estas cosas, comentábamos todo el proceso que Dios fue haciendo, desprendiéndolo de muchas cosas. Porque como él tenía un daño renal bastante fuerte, entonces tenía una serie de restricciones en la dieta, en la comida. Y eso es un desprendimiento. Entonces ya tuvo que dejar de comer esto, dejar de comer esto otro. A mi papá, por ejemplo, le encantaban, en familia creo que a todos, pero muy especialmente a mi padre, todo lo que eran los lácteos. Los lácteos no se pueden, no, usted con su daño renal no puede con esos lácteos, además que usted tiene tendencia a hacer cálculos, usted no puede lácteos, entonces te toca dejar los lácteos, ¿no? Luego
Él como hasta sus 82 años de edad estuvo, 82, 83, estuvo dando clases en la universidad. Bueno, le tocó dejar sus clases. Un día yendo para la universidad, tuvo un trastorno, se desmayó ahí en un bus, en un servicio público. Gracias a Dios, gente caritativa lo atendió a tiempo, no le pasó nada. Esto fue varios años antes de morir, por supuesto. Entonces él se dio cuenta que había perdido autonomía, que él ya no podía salir solo a la calle. Entonces, fíjate, la vida te va quitando cosas, ¿no? Muy limitado en sus fuerzas. Entonces llegó el momento en los últimos meses que también muy poco podía salir. A él le encantaba viajar, sobre todo pues viajar donde la familia. Yo tengo un hermano que vive en Estados Unidos. Mi papá fue siempre gran admirador de ese país, le gustaba mucho los Estados Unidos, le gustaba mucho ir donde mi hermano. Pero con el tema de su diálisis, su debilidad y esto, no, se acabaron los viajes para ti, ya no puedes viajar. A lo sumo podrías viajar dentro del país coordinando dónde te van a seguir haciendo las diálisis, porque además ya tienes diálisis. Y entonces mi papá era una persona que destacó por muchas virtudes, pero una de esas, de las últimas que Dios le dio, porque no la tenía mucho, era la paciencia. Él no era hombre de paciencia. Y resulta que un compañero suyo, paciente de diálisis, era una persona que tenía un malestar, un mal psiquiátrico. Y era una persona que tenía como ataques de pánico, de ansiedad. Y entonces tú imagínate, hay una sala relativamente grande donde ponen a los pacientes de diálisis y de pronto este hombre empezaba a gritar. Empezaba a gritar porque era un trastornado, le daban sus ataques, le daban sus cosas. Y eran 2 o 3 horas gritando, pues tú imagínate 2 o 3 horas con una persona que grita sandeces, que dice cualquier cosa. Y entonces a mi papá pues le tocó renunciar también a su tranquilidad. Con los medicamentos se le alteró muchísimo el sueño, entonces le tocó renunciar también a un descanso reparador. Los últimos meses de él fue pésimo, su descanso era una cosa terrible, pues nosotros lo sufríamos de ver que él no descansaba bien. Era una cosa, es decir, era ir viendo cómo Dios le iba quitando una cosa y otra y otra y otra, y lo iba desprendiendo. Y lo iba soltando, pero a medida que lo iba soltando, y por ahí va nuestro tema de la purificación de la fe, porque a medida que te van soltando de las cosas, te van desatando de las cosas y de las personas, a medida que te van soltando de todo eso, pues te vas agarrando, te vas apegando cada vez más al único que no cambia, te vas apegando al único eterno, te vas apegando al único que es para siempre. Te vas apegando al que es. Yo soy el que soy. Todo lo demás es, pero transitoriamente, pasajeramente, parcialmente, provisionalmente. Y sigue con los adverbios. Dios es el único que es. Y el proceso de la vida es un proceso de Abraham. Es un proceso de ir dejando. Es un proceso de ir soltando. Bueno, ya estaba mi padre en todo este proceso y llega la pandemia. Conclusión, una de las cosas que él más disfrutaba era, pues, recibir visitas. Él era una persona muy social, hasta que es un gran testimonio para mí, porque a mí me impresiona que a sus 80 años y más, él seguía haciendo nuevos amigos. O sea, tenía una capacidad, este hombre, de conectar, no sé, su amabilidad, tenía un donaire, una cosa tan bella. Pero llega la pandemia, pues no, ya no puedes recibir visitas tampoco. Le quedó un poco el teléfono, para hablar por teléfono. La mente ya no le funcionaba con la agilidad de antes, entonces se exasperaba con la tecnología, con el celular. Él se confundía entre lo que era una llamada de WhatsApp y una llamada de línea de teléfono normal. Se confundía, no sabía cómo llamar, se desesperaba. Luchaba contra su propia impotencia, le daba rabia, no mucha, pero sí se le sentía, uno lo veía disgustado de ver su impotencia con un aparato que no aprendía a manejar. Tratábamos de conseguirle el móvil o el celular más simple, el más adaptado, nada, tampoco podía con eso. Finalmente tuvo que darse cuenta que la cabeza no le daba más, entonces tengo que renunciar a un hombre que fue
profesor y de mucha inteligencia y de todo lo que tú quieras, vencido por un celular. No, el celular me ganó. Celular 1, Chicho, así lo llamamos nosotros. Celular 1, Chicho 0. O sea, ganó el celular. Y eso, nosotros todos, los 4 hijos, pues veíamos todo este drama que se iba desenvolviendo en cámara lenta. Y venían a nuestra cabeza muchos pensamientos, pues ese hombre admirable que conocimos de toda la vida, siempre tan capaz, tan despierto, tan agudo, tan inteligente, y verlo cómo se va achicando, cómo se va disminuyendo en todo, ¿no? En lo físico, como tenía problemas de circulación, entonces otra renuncia más. Entonces la otra renuncia era que necesitas una enfermera. No, el rechazo de mi padre a que enfermero, ni que enfermera, ni que nada. ¿Por qué? Porque es otra pérdida. Significa que soy más dependiente. Pues al final ahí tienes tu enfermera de día y otra enfermera de noche, y resulta que ya no te puedes asear tú solo, ya te tiene que bañar la enfermera. Entonces, a ver, vamos a que me bañe la enfermera, y me toca bañarme sentado porque si no corro riesgo de golpearme. Y así van los desprendimientos. Y lo que a uno le impacta de todo esto, lo que a nosotros, repito, lo comentábamos sobre todo con mi hermano, lo que más nos impactaba, hablando con mi hermano, eran 2 cosas. Primera, ver que, como se dice popularmente, esa es la ley de la vida. Y que, pues eso nos puede tocar, o mejor dicho, nos va a tocar a nosotros. De una manera o de otra. El uno pierde una cosa, el otro pierde otra. Tengo un amigo jesuita, en contra de lo que se dice que nosotros no tenemos amigos jesuitas. Tengo un amigo jesuita español aquí, un hombre al que admiro muchísimo, ya está muy mayor, muy mayor. Y para mí que es un santo muy cerca de serlo, qué hombre tan virtuoso. Pero este hombre, por ejemplo, pues es un cajón de enfermedades por todas partes, además se quedó ciego. Yo tiemblo, yo digo, Dios mío, ¿y si me pasa a mí una cosa de estas? ¿Qué me puede pasar? O sea, si le pasa a él, me puede pasar a mí. Entonces, ¿cómo va a ser Nelson ciego? Nelson se desenvuelve por el momento, o como decís aquí, de momento, Nelson se desenvuelve y por lo visto pues puede hacer viajes de miles de kilómetros y llega aquí, predica acá y no sé qué. Eso no es para siempre. Esas eran las conversaciones que teníamos con mi hermano. Esto no es para siempre. Cuando tuve aquella crisis cardíaca que al fin pues no se terminó de aclarar, parece que finalmente era un déficit severo de potasio que yo tenía, pues el médico, en esa prevención extrema que tienen que tener cuando hay riesgo cardíaco, pues me tuvo hospitalizado varios días, y los primeros días el mandato era: usted no puede ni siquiera caminar. Mientras sabemos qué le está pasando a usted, usted se queda quieto en esa cama. Bueno, desde la etapa de mi temprana infancia, nadie había tenido que asearme y bañarme. Ya me tocó ahí. Después de 2 días, de 3 días, que te tienen que asear, que no hay nada que hacer. Y tú no puedes ir a la ducha. Ahora, gente muy buena, absolutamente correcta, completamente profesional, pero uno se siente muy raro de que lo laven y lo aseen. Uno se siente muy raro, muy raro. Entonces, pues yo tenía a mi papá, que en esa época, eso fue antes de la pandemia, lo de la cosa esta del corazón. Yo tenía a mi papá que iba declinando, pero ya también yo pensaba. Yo decía, bueno, este es un adelantillo de lo que un día me toca. Un día a mí me toca una de estas. Y para acá va la vida. Y por ahora uno juega con los aparatos y que aquí está la tableta, que está el móvil, que está no sé qué. Pero un día yo voy a estar seguramente como mi papá, perplejo frente a una pantalla, casi llorando de rabia porque no sé qué es lo que tengo que hacer. No sé qué es lo que tengo que hacer con esto. Entonces estamos en una partida y hay que entender que la vida es un continuo partir. Y hay que entender que dentro de ese continuo partir, cada día que Dios nos da es una oportunidad para apegarnos más a Él y para entender que Él es el que es. Y decía nuestra amiga de Siena: y yo soy la que no soy. Tú eres el que es y yo soy la que no soy. Eso se dice pronto.
Tú eres el que es, yo soy la que yo soy. Bueno, ahora aplícalo. Aplícalo significa que si yo soy la que no soy, eso significa que igual me quedo paralítico, o igual quedo dependiendo de una diálisis, o igual tiene que bañarme, o igual tengo que dejar de comer lo que más me gusta. Y todo es desprender, todo es desprenderse. Entonces, pues ese es el ejercicio de la fe. El ejercicio de la fe es un ejercicio de obediencia y es un ejercicio de desprendimiento. Hay una carta impresionante que escribe uno de estos padres de la iglesia cuando muere su hermano. Me parece que es San Cipriano el que habla de la muerte, tiene una carta de la muerte de su hermano. Y él, si es San Cipriano, si acaso alguna se acuerda. ¿Y cómo? Sátiro, su hermano Sátiro. Sátiro, gracias. Y las reflexiones que aparecen ahí, dice uno, qué duro. Bueno, todo lo de San Cipriano es así, se nota que era de un temperamento así bien fuerte, un poco cortante, ¿no? Oye, qué duro, pero dice uno, tiene toda la razón. Y una de las cosas que dice es que tenemos que irnos preparando en el ir muriendo. Hay que ir muriendo cada día y hay que ir entendiendo. Y en ese sentido, toda vida consagrada, pero especialísimamente, la vida del desierto, la vida de clausura es eso. Es un ejercicio de morir. Es un ejercicio de morir y de entrar a aferrarse a la eternidad y de vivir lo que es la fe Bueno, mi padre, para cerrar un poco ese capítulo que me parece que es de las lecciones grandes que me ha dado Dios. Entonces mi padre nos dejó dos enseñanzas. Primero, que esto nos va a pasar a nosotros, dije. Pero segundo, ver cómo él fue asumiendo esto. ¿Cómo él lo fue asumiendo? ¿Y cómo lo fue asumiendo? Pues mi papá, viudo, acuérdate que mi mamá pues ya murió hace un poco de años. Entonces mi papá viudo, encerrado por pandemia, por debilidad, por enfermedad, por falta de autonomía, mi papá pues terminó como un monje de clausura. Su habitación, que yo pues iba a verlo algunas veces, su habitación, eso era una ermita y el hombre dedicado a su oración, especialísimamente con el Santo Rosario, y empezó a surgir, dentro de él empezó a surgir una espiritualidad tan hermosa, una cosa tan bella, que ahí ve uno el fruto de tanto desprendimiento. Porque a medida que la persona se va aferrando a Dios, no nos quedemos solo mirando, por favor, que hay que dejar muchas cosas. No miremos solo el Egipto que hay que dejar. No miremos solamente de lo que hay que despedirse. Hay que mirar la tierra prometida, hay que mirar lo que Dios va dando. Y según la enseñanza de San Pablo, hay que mirar las arras, los consuelos que Dios va dando. Porque Dios sabe de qué estamos hechos. Por eso esa pedagogía del desprendimiento solo la maneja Dios. ¿Cómo haces tú para quitarle a una persona, por así decirlo, todos sus asideros y todos sus soportes? ¿Cómo haces tú para desnudar tanto a una persona sin que se destruya? Solo Dios tiene esa ciencia. Solo Dios sabe en qué orden se desnuda a una persona, como desnudó a su Hijo en la cruz. Solo Dios sabe en qué orden nos va desnudando. Ninguno de nosotros tiene esa ciencia, ni siquiera la tenemos sobre nosotros mismos. Solo Él sabe cómo maneja ese proceso. Y por eso uno tiene, si de verdad quiere crecer en la fe, uno tiene que tener como un acto inmenso, infinito de confianza y decir, Señor, tú sabrás. Porque a mí por lo menos, y yo creo que a los que estamos aquí, a mí por lo menos me da miedo eso. O sea, ¿qué te quita Dios que no te dé miedo? A ver, ¿qué le vas a dar a Dios que no te dé miedo? Y te aseguro que cada uno de nosotros tiene una lista que no es corta de cosas que nos daría mucho miedo perder. Así que solo Dios tiene esa ciencia. Pero así como Dios va manejando los desprendimientos,
Así como Dios maneja los desprendimientos, Dios maneja los consuelos. Y entonces, frase favorita de mi querido papá, frase que quedará grabada pues para siempre en nuestra memoria, resulta que él en su amor a la Virgen, porque ese fue otro amor que le creció y le creció y le creció, un amor a la Virgen María, una cosa que yo digo, ay Dios, dame de ese amor también a mí. Qué cosa tan linda para amar a la Virgen este hombre. En medio de su amor a la Virgen, había sobre todo un misterio del rosario, el misterio de la visitación, que se volvió el favorito de don Bernardino, el don ahí de honor de don Bernardino de Jesús, mi padre. Se volvió su misterio favorito. Sobre todo aquella expresión de Isabel, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Yo nunca le oí que tuviera ninguna experiencia, llamémoslo así, mística, sobrenatural, pero claramente él sentía la visita de la Virgen. Claramente él sentía una compañía de María, una consolación, porque ya te dije, pues te he hecho así como un resumen de todo lo que él fue perdiendo. Pues perdiendo todo eso, Dios le fue dando cada vez más a María. Y él entró en una actitud de lo cual estaría orgulloso nuestro querido Padre Chus, en una actitud de gratuidad, de gratitud. Entró en una gratitud con Dios. Y la frase que más repetía, y cada vez que yo lo visitaba, al principio, en la mitad o al final de la visita, siempre me decía, ¿de dónde a mí? Y otra frase que ya era de cosecha suya, otra frase que también decía mi padre, era, parece que a Dios, oiga esta frase para que usted se dé cuenta cómo Dios consuela, parece que a Dios se le olvida todo lo que me ha dado y me sigue dando. Y me sigue dando. Y entonces se pone uno a pensar, ¿y de qué habla este hombre que ya ni puede salir a la calle, ni puede comer, ni puede moverse, ni puede? Y sin embargo, él llevaba en su mente la lista de todo lo que Dios le había dado. O sea, para mí esa es una señal tan clara de crecimiento en la fe que yo vuelvo y digo, Jesús misericordioso, dame de esa fe que le diste a mi papá. Pero qué cosa tan impresionante. Es que veíamos casi cada semana perdía algo. Pues ya hice aquí una lista resumida. Casi cada semana perdía algo. Dios no le quitó todo. Lo último que le quitó fue el hecho de que murió solo en un hospital. Que ese fue otro desprendimiento. Que esa fue la condición de muchos, de la inmensa mayoría de los muertos de COVID. Murió solo en un hospital. Entonces, pero a este hombre al que parecía que Dios solo le quitaba y le quitaba, él llevaba cuentas de todo lo que Dios le daba y le daba. Ese es el camino de Abraham. Ese es el camino de la fe. ¿Y por qué? Me pregunto yo, porque esto es como teología vivida, ¿no? Esto no es libros, esto es teología vivida. Me pongo yo a pensar, ¿y por qué él tenía esa sensación? ¿Por qué él hablaba tanto de lo que Dios le daba? Bueno, había varios motivos. Uno de los motivos es que él pensaba, y creo que con razón, que las metas que se había propuesto en la vida, pues Dios se las había concedido. La gran meta de él nunca fue ni hacer dinero, ni tener un gran puesto, pues un gran trabajo. La meta de él era una familia, y Dios le dio una familia, y una familia con mucho amor. Y una familia a la que él se entregó, lo mismo que la mamá, y una familia que era pues su orgullo, su alegría, entonces por eso él se sentía muy agradecido. Pero no es la explicación suficiente. No es la explicación suficiente. Ahí había un toque del Espíritu Santo y se fue mi papá de esta tierra y yo no supe exactamente, porque él tampoco sabía ponerlo en palabras. Pero lo que te quiero decir es que Dios consuela. Que Dios consuela y que Dios da su consolación de un modo que es imposible de poner en palabras, pero que es como unas anticipaciones, como unas arras de lo que viene más adelante. Y esas arras que va dando Dios llegan a ser mucho más fuertes que cualquier despojo que uno sufra. Así empieza la segunda carta a los Corintios.
Bendito sea Dios que nos consuela en todas nuestras luchas, con tanto consuelo que podemos consolar a otros. Con el mismo consuelo, repite la palabra consuelo como 5 veces ahí en esos primeros versículos de 2 Corintios. Nos consuela, y nos consuela con tanta abundancia, que podemos nosotros consolar a otros. Consolar a otros. Bueno, ¿y eso se cumple? Claro que se cumple. Claro que se cumple. Porque entonces, después de que muere mi padre, y bueno, todo aquello siempre tan duro, muy, muy duro. Nadie va a decir que eso es suave, eso es muy duro. Pero después de que muere mi padre, empiezan a salir las historias de los últimos meses. Pues como de las últimas cosas que Dios le dejó fue el teléfono, o sea, hablar por teléfono, me pongo yo a recopilar historias de la gente que hablaba con él por teléfono. Parientes y amigos, y bueno, gente que hablaba con él por teléfono. Y lo que recuerdan es lo que dice San Pablo, un hombre que animaba a otros, él consolaba a otros, él ayudaba a otros. Ahí metido en su ermita, porque ya eso no era su habitación, esa era su ermita. Pues metido en su ermita, con la única herramienta que le quedó de comunicación, que fue el teléfono, pues él con su teléfono ahí estaba, consolando a otros, ayudando a otros. Y eso dejó huella en esas otras personas. Entonces llevamos 2 elementos claves que nos ha dado Abraham y nos falta todavía terreno aquí. Primer elemento clave, la obediencia. No se va a crecer en la fe si no se crece en la obediencia. Ser violento, ser agresivo o ser astuto, en el fondo es un daño que te haces. Astuto en el sentido, pues, de salirse uno con la suya o pretender salirse uno con la suya. Eso casi nunca resulta, por lo menos a mí nunca me ha resultado. A mí no me sirven ni las mentiras ni las trampas, siempre caigo, siempre quedo mal, siempre eso es un desastre. Yo no sirvo para tramposo ni para mentiroso, creo que sirvo para dominico. Entonces, la astucia, esa astucia de ver cómo me salgo con la mía, esa agresividad para imponerse, milita en contra tuya. Es un enemigo que tienes adentro. La simplicidad, la sencillez de un corazón simple y abierto y la obediencia, ese es el camino del crecimiento en la fe. Porque dice la Escritura, Él caza a los sabios en su astucia. No pretendas ganarle los planes a Dios. Un corazón sencillo, un corazón que escucha como pedía Salomón, un corazón obediente, un corazón dócil, ese es el corazón que avanza en la fe. Un corazón que no tiene más plan que hacer en todo y de la mejor manera, con el mayor amor y con la mayor disponibilidad, el plan de Dios. Obediencia, obediencia, obediencia. Y luego, desprendimiento y desprendimiento, que es otra cara de la obediencia, dejar. Deja tu tierra, déjate la casa de tu padre, ve a la tierra que te mostraré. Entonces aquí aparece otra dimensión de la fe. A este pasaje hay que tomarlo en paralelo con el diálogo que tiene Cristo con Tomás, su apóstol. Le pregunta a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Cristo le dice, yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino. ¿Qué le estaba diciendo Cristo con eso? Para llegar a un lugar tienes que no apartarte del camino. Si te vas del camino no llegas. Y como yo soy el camino, para llegar, apégate a mí. Es lo mismo que le dice aquí Dios a Abraham. Apégate a mí. Entonces, para la fe, yo no necesito destinos, yo necesito compañía. Eso es lo que yo necesito. Tratar de asegurar un destino. Uno puede tener planes, claro. Cristo dice que uno tiene que planificar
Si va a construir una torre, tiene que planificar. Si uno pues va a entrar en obra, por ejemplo, en la capilla de Lerma, vamos allá, vamos a arreglar, ¿cómo se llama esa parte allá del fondo? ¿Eso? El retablo. Bueno, pues hay que hacer cuentas, ¿no? ¿Esto qué implica? Las cuentas hay que hacerlas. Sí, haz tus cuentas, está bien, haz tus cuentas. Cristo nos dice que tenemos que hacer nuestras cuentas. Y uno tiene que saber y tener alguna idea de para dónde va. Pero a todo lo que sea destino, a todo lo que sea meta, ponle siempre lo que nos dice el apóstol Santiago. Nos dice el apóstol Santiago, no estéis diciendo, mañana haremos, mañana. Agrégale el si Dios quiere. Haz tus planes. Hay que hacerlos, uno no puede vivir el día, bueno, ¿y ahora aquí qué? No. Haz tus planes, uno tiene que tener planes y tener metas. Y por ejemplo, pues Abraham iba para Canaán, tenía una meta, ¿no? Hay que ir a Canaán. Haz tus planes, pero ten en cuenta que todos esos planes tienen un tremendo asterisco, grandotote, que dice, si Dios quiere, como Dios quiera, cuando Dios quiera. Porque los planes del Señor muchas veces son incomprensibles. Un amigo mío, predicador católico, resultó envuelto en un problema por unas malas amistades que tenía, midió mal las cosas, esas malas amistades estaban metidas en temas de droga. Tristemente mi país es muchas veces asociado con tráfico de droga y las autoridades, él estaba en el extranjero, las autoridades le tenían el ojo puesto y este hombre estaba muy mal de amigos y bueno, va a ser la historia corta, a la cárcel fue a dar. La versión que yo conozco es que él era inocente, yo personalmente creo que él era inocente porque yo lo conozco desde años atrás, de hecho fue una persona importante en la recuperación de mi vocación sacerdotal, pero fue a dar a la cárcel. Nunca se imaginó estar en una cárcel, además una cárcel en un país extranjero. Y ella tuvo que pagar su condena completa, creo que le rebajaron algo por buena conducta, pero tuvo que pagar su condena. Nosotros hablamos después de que él salió de la cárcel y me decía que es una cosa que a mí me parece increíble, cómo Dios puede darle tanto Espíritu Santo a la gente. Me decía con una paz y con una sonrisa muy grande, pues parece que el Señor quería que organizáramos grupo de oración allá. Pues organizó grupo de oración y se puso a hacer lo que él sabía hacer, sus seminarios de vida en el Espíritu. Eso fue parte de la disminución de pena por buena conducta, porque se veía que el hombre pues se portaba bien. Entonces, ahí lo tienes. ¿Cuándo se podía imaginar este querido amigo? ¿Cuándo se podía imaginar que iba a parar en una cárcel? Pues esas cosas suceden. Esas cosas suceden. Entonces hay que ponerle ese si Dios quiere. Hay que tener metas, pero hay que ponerle el si Dios quiere a las cosas. Y si uno trabaja en la obediencia, en el desprendimiento, en la disponibilidad, entonces la fe va creciendo. Y no se nos olvide, por favor, que en ese crecimiento a Dios jamás se le quita de la vista que estamos hechos de barro. Él sabe. Hay un pasaje impresionante de San Pablo, impresionante, donde él dice que Dios les permitió no sé qué buen resultado para que no tuviéramos dolor sobre dolor. Tengo que buscar bien ese pasaje, cuál es, porque es que me encanta. Para que no tuviéramos dolor sobre dolor. Es que este pobre Pablo le pasaba de todo, pero de todo. Cuando él dice 5 veces me dieron los 40 azotes menos 1, o sea, para los judíos 40 azotes eran matar a una persona. Entonces darle 39 azotes era llevarte hasta el borde de la muerte, pero que no te murieras. 39 azotes, 5 veces me dieron los 40 azotes menos 1. Pasé una noche y un día en el mar. Y bueno, todas esas descripciones que él hace, las cárceles injustas, las traiciones, los falsos hermanos, y luego de evangelizar y lograr más o menos una comunidad, se va él y llegan nosotros ahí a torcer la fe de estas
de este rebaño recién adquirido para Cristo. Es decir, realmente la vida de Pablo, yo digo, el Espíritu Santo tenía que estar pero muy fuerte ahí, porque ¿cómo es que aguanta tanta traición, tanta privación, tanta soledad, tanto dolor, tanta humillación, tanta exclusión, tanta tortura? Y ahí sigue, y ahí sigue. Bueno, pues es que Dios sabe de qué está hecho Pablo, y Dios sabe de qué está hecho Nelson, y Dios sabe de qué está hecho cada uno, y Dios sabe cómo nos va llevando, y Él dará la fuerza que tiene que dar cuando la tiene que dar, y Él dará el consuelo, porque es que no es solo que aguantemos, sino acuérdate que estemos consolados para poder incluso consolar a otros. Él dará el consuelo, Él dará ese consuelo. Entonces hay que tener una gran confianza en que Dios va a dar ese consuelo, en que Dios va a dar ese alimento que no sabemos cómo va a ser. No sabemos cuál va a ser ese alimento que nos va a dar, ese alimento emocional, vamos a llamarlo así. No sabemos cuál es el alimento que Él nos va a dar, pero Dios me alimentará, Dios me protegerá, algo hará conmigo, algo hará conmigo. Y esa certeza, esa confianza, ese ejercicio es el que nos lleva a crecer en la fe. Eso nos lleva a crecer en la fe. Resumen, tenemos a Abraham que se entrenó en obediencia. Entonces las palabras claves de esta charla son obediencia, desprendimiento, confianza y consuelo. Atención, que hay que pedirle también a Dios eso. Tú sabes de qué estoy hecho yo. Yo por lo menos, ahora que me voy volviendo viejo, más viejo, ahora que me voy volviendo viejo, yo le digo a Dios, Señor, tú sabes que yo soy cobarde para muchas cosas. Pero muchas son muchas. A mí me dan miedo muchas cosas. Ten piedad de mí, mírame con misericordia, Señor. Tú sabrás cómo me llevas. Tú sabrás cómo me llevas. Yo pongo mi confianza en ti, tú sabrás cómo me llevas porque no está tan fácil. Además es que hay otra cosa, y es que yo vivo en un convento con varios hermanos bastante mayores. El mayor de mi convento tiene 90. No, ¿cuál? Espérate, hay uno que tiene 90 y otro que tiene 89. No, acaba de cumplir los 90. Estamos aquí 20 y algo de junio, ¿no? 26. Sí, pues acaba de cumplir 90. Entonces tengo 2 hermanos de 90 años ahí en mi convento. Tengo otros 3 que son octogenarios. Y esa es una gran lección. Yo pienso que los hermanos mayores son una bendición tan grande. Mira, pasa la vida y uno empieza a mirar que los hermanos mayores, las personas discapacitadas, las personas enfermas, son maestras, son maestros. Yo tuve un sobrino que tenía un autismo profundo. Murió hace como unos 7 años, de las misas más difíciles de celebrar, no cabe duda. ¿Cómo celebras tú la misa delante de unos papás que se le ha muerto el hijo? Bueno, eso es una cosa muy, muy compleja, mi sobrino. Entonces tuvimos la celebración con mi sobrino muerto, y después habla mi hermano. Las palabras de mi hermano quedan grabadas. Mira lo que decía mi hermano de su hijo discapacitado y muerto. ¿Muerto por qué? Por un accidente autoprovocado. Este tipo de personas pues no tienen capacidad de cuidarse bien a sí mismas. Entonces, bueno, hasta ahí doy detalles. El hecho es que muerto. Mira lo que dice mi hermano en sus palabras finales. Dice él, como mi sobrino tenía este autismo, ¿no? Entonces dice, nosotros todo el tiempo queríamos enseñarle a él para mejorar un poco su calidad de vida, que adquiriera algunas destrezas, aunque fueran mínimas, ¿no? Todo el tiempo queríamos enseñarle a él y no nos dábamos cuenta que vino a esta vida para enseñarnos él a nosotros. Silencio en esa iglesia y lágrimas. Y lágrimas. Vino a esta tierra para enseñarnos. Entonces,
si quieres saber por dónde se aprenden estas virtudes de la obediencia, del desprendimiento y de la confianza, los mejores maestros son los necesitados, los discapacitados, los enfermos y los mayores. De las cosas bellas de este Papa Francisco es que no pierde oportunidad para hablar los mayores. No te olvides de los mayores. Jornada de oración por los mayores. Muy bien. Eso está muy bien que se haga. Porque acuérdate que el mundo lo único que sabe hacer con los mayores es matarlos. No sirven para nada más sino para matarlos. Entonces, esos son nuestros maestros en la fe. Para quienes estáis tomando ahí algunos apuntes, por favor, escribir esa última frase. Los maestros para las virtudes de la obediencia, el desprendimiento, la confianza, son los necesitados, los discapacitados, los enfermos y los mayores. Y cuanto más cerca esté uno de esas personas, que Dios me las ha puesto muy cerca allá en mi convento, cuanto más cerca esté uno a estas personas, más aprende. Imagínate que antes de venir aquí estaba en retiro con mi convento, estábamos en retiro, fuimos a una casa de redentoristas, una casa muy bonita. Oye, qué impresión, uno de mis hermanos de comunidad, que no es de los más mayores, este tiene 83 creo, pero tuvo un accidente cerebrovascular, está muy limitado, está encogido a duras penas, camina con un bastoncillo y ahora le consiguieron un carrito de esos que se mueven, son hasta simpáticos esos carritos, y él está feliz con su carrito como un niño, entonces da vuelta, sube, baja, ya se estrelló una vez, ay Dios mío, es que es una cosa tremenda, pero bueno, él está ahí en su carrito y se mueve en su carrito. Resulta que ese fue de los rectores de la Universidad Santo Tomás de Colombia en las épocas más difíciles, más exigentes. O sea, yo tengo toda la memoria de este hombre en el apogeo. Y verlo ahora reducido, confundido a veces, ¿para dónde es que tengo que ir? Hay que estar cerca de esta gente. Ahí se aprende la fe. Entonces este hombre pide ayuda. Este hombre confía. Este hombre agradece. Todas las virtudes de un creyente surgen cuando estamos en situación de necesidad, de discapacidad, de enfermedad o de ser adultos muy mayores. Ahí es donde se aprende la fe. Y hay que estar muy cerca de esas personas. Y hay que pedirle a Dios que nos dé ojos para aprender esas lecciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén.